Hola a todos y bienvenidos a Ecos de Impacto. En esta ocasión estaré platicando con Valeria Moy, economista. Hablaremos sobre el crecimiento económico de México, los retos y oportunidades que tiene el país hacia adelante. Hablaremos de la inteligencia artificial y su rol como un motor de cambio. Y también platicaremos de qué podemos hacer para efectos de estar mejor informados y tomar mejores decisiones en torno a nuestros negocios. Bienvenidos. ¿Cómo estás, Valeria? Qué gusto. Álvaro, muchísimas gracias por invitarme. No, hombre, encantado de platicar contigo en momentos aparte tan interesantes que está viviendo el país, el mundo. Entre otros. Y hoy la verdad es que quería platicar contigo sobre todo de la situación económica que vive México en el contexto global, ¿no? Creo que es un tema que has estado siguiendo de manera muy cercana a través del IMCO y a través de todas tus participaciones en medios, etcétera. Y bueno, ¿por qué no nos platicas un poquito cuál es tu visión, el panorama general? Y de ahí podemos empezar a platicar un poquito más a detalle sobre algunos ángulos que creo que valdría la pena entender de mejor manera. Bueno, cuando hablamos de la economía mexicana y de la economía mexicana en particular en este año, hay muchísimas variables en las que podemos enfocarnos, pero la típica y la que más se usa típicamente es el PIB, hablar de la producción. El PIB no es otra cosa más que la producción. Le ponemos diferentes nombres y diferentes métricas, pero pensemos de manera muy sencilla que estamos hablando de producción y típicamente una economía del tamaño de México, del nivel de desarrollo de México, debería de estar creciendo de forma sostenida. ¿Qué quiere decir de forma sostenida? Todo el tiempo, básicamente todo el tiempo. Y de forma sostenida a tasas que nos gustaría que rebasaran el 2,5%, 3%. Lo que hemos visto durante los primeros meses de este año es que la economía mexicana está estancada. Y estancada quiere decir que no está creciendo. No está creciendo nada, o sea, está creciendo cero, ¿no? 0%. Entonces, ¿cómo está la economía mexicana? Pues básicamente está, porque no está creciendo, y eso no necesariamente es una noticia terrible, porque sí estamos viendo una volatilidad enorme, pero sí puede ser una muy mala noticia si no vamos creando las condiciones para crecer. Yo siempre digo que una economía, como cualquier cosa en la vida, también puede tener una mala racha, ¿no? Hay ciclos económicos, hay momentos donde creces, hay momentos donde decreces, y esto puede ser una etapa final de un ciclo en el que la economía mexicana se expandió después de la pandemia y puede ser únicamente por razones cíclicas. Yo no creo que la economía mexicana esté estancada en este momento particular únicamente por factores cíclicos. Creo que hay un componente de falta de creación, de capacidad de crecimiento, que es lo que le está costando crecimiento ahorita a la economía mexicana, pero lo que me parece más grave es que le va a costar posibilidades de crecimiento en el mediano y en el largo plazo. No, y 100% de acuerdo contigo. Y me gustaría ir un poquito despedazando lo que comentas, porque creo que hay componentes muy relevantes que luego confunden, o no es que confunden, pero sí entran a la ensalada de conceptos que luego no es tan fácil entenderlo. Uno es la situación de Estados Unidos, ¿no? Es decir, oye, Estados Unidos no, déjate que esté de manera no creciendo, sino está decreciendo, y las últimas cifras creo que señalan eso. Ese es un componente, ¿no? Y nosotros pues, somos una economía muy cercana a la americana, dependemos en gran medida del crecimiento de ellos para efectos de crecer nosotros. Luego tienes un mundo un poco desestabilizado, en el sentido que tienes conflictos en diferentes lugares. Tienes la guerra arancelaria de Trump, ¿no? Que bueno, ya platicaremos ahí. Y tienes otros componentes, por ejemplo, el tipo de cambio, ¿no? Todo el mundo dice, híjole, es que ¿cómo el tipo de cambio está en 18.80, ¿no? Para el momento que estamos grabando este podcast. ¿Qué juega como factores externos en vamos a decir, estabilización? ¿Qué juega efectos internos? ¿O es una mezcla de todo? ¿O cómo podríamos entender esos componentes jugando juntos? Bueno, desde luego es una mezcla de todo. Como siempre, siempre hay factores externos y siempre hay factores internos. Me parece importante decir que sobre los externos no tenemos control. De alguna 100%. manera hay que decir que son variables exógenas. Entonces, si Trump decide poner aranceles, quitar aranceles, ponerle aranceles a Vietnam, quitarle aranceles a Vietnam, si decide pelearse con un país y pelearse con otro y abrir frentes por todos lados, pues eso al final del día es una variable sobre la que México
no tiene control. Claro. Sí hay variables externas sobre las que México puede tener cierta incidencia, sobre todo en el tema arancelario, ¿no? Correcto. O sea, las negociaciones, el TEMEC, ver cómo hacer para que se pongan o no, o se quiten cuotas, aranceles, o sea, esa parte comercial, más allá del capricho del momento de Trump, sí hay un trabajo político, sobre todo, político y económico, que se puede hacer, pero acaban siendo también variables exógenas. Y al mismo tiempo tenemos los factores internos, que esas son decisiones nuestras, decisiones de política y de política económica, y aquí creo que las dos se mezclan, de mera política y de política económica, que afectan, por supuesto, el crecimiento de la economía mexicana. Yo creo que una decisión de política que va a afectar el crecimiento de la economía mexicana es el Poder Judicial, es el cambio o las elecciones. No son las elecciones en sí, es el cambio absoluto que va a vivir el Poder Judicial y que desde mi perspectiva va a incidir en el crecimiento económico. También, desde luego, pues está todo el factor externo. Entonces, claro que tienes todos estos factores jugando simultáneamente. Sobre unos tienes control, sobre otros no tienes control. Y al final del día, todo eso se mezcla, lo metes en esa ensalada o en esa licuadora y tienes o no tienes crecimiento económico, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo ahorita. Hay una volatilidad enorme, hay una incertidumbre enorme, y cuando hay incertidumbre, lo típico que vemos, y esto lo conocerás tú mejor que yo, las inversiones se detienen. Las inversiones se detienen porque al no saber qué va a pasar con sus recursos, al no tener claridad en las expectativas, al no saber si va a haber aranceles o no va a haber aranceles, qué va a pasar con Estados Unidos, Estados Unidos se va a pelear con Irán o no se va a pelear con Irán, qué va a pasar con el TEMEC, se va a renegociar, no se va a renegociar, se va a revisar o no va a pasar nada, qué va a pasar, va a haber acuerdos migratorios. O sea, cuando hay tanta incertidumbre, la inversión prefiere guardarse, claro, esperar en lo que se arregla esto. Yo voy a lugares donde tenga un rendimiento más o menos seguro o más seguro en función de esa volatilidad y de esa incertidumbre que en este momento sí afecta al mundo y desde luego afecta a México. Y eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo crecimiento cero de la economía. Te hablaba de este estancamiento profundo del PIB, pero estamos viendo decrecimiento, caída en la inversión. La inversión sí está cayendo frente a los números que vimos el año pasado, y eso nos habla de que los recursos, no solo los extranjeros, porque de repente cuando hablamos de inversión, no sé por qué, rápidamente pensamos que son los extranjeros los que vienen a invertir. Exactamente. No, es la inversión. La inversión, el 90% de la inversión es inversión mexicana, o sea, solo el 10% es inversión extranjera. De acuerdo. Entonces, cuando digo inversión, estoy hablando de toda la inversión. No pensemos en la inversión extranjera que está dudando si se viene a México, no. De los mexicanos también están dudando si invierten en México o no. Entonces estamos viendo una caída en la inversión y sí, un PIB que está en cero en este momento, en cero de crecimiento, porque pues básicamente está cayendo la inversión y lo que ha detenido esa caída del PIB pues son las exportaciones todavía, y el consumo, ¿no? Y el consumo que ha estado impulsado por incrementos en los salarios, en los ingresos y en la parte también de transferencias. Oye, ahorita que comentabas eso, estaba tratando de retomar algunos datos que me parecen muy interesantes cuando juegan juntos y quería oír tu opinión, porque ahorita hablabas del tema de la inversión, totalmente de acuerdo contigo. Al final los inversionistas lo que buscan es seguridad. O si no hay esa seguridad. Más que seguridad, certeza. Certeza, ¿no? Correcto, sí, porque sí, al final tienen apetitos de riesgo y puede haber apetitos más riesgosos, pero sí tienes razón, certeza, ¿no? Pero hay otros componentes que me han parecido muy interesantes en lo que estamos viendo. Por ejemplo, las cifras de la ANTAD están empezando a platicar, bueno, a darnos a entender que hay un freno también en términos del consumo, ¿no? Luego tienes... Que el consumo es el componente más importante del PIB, alrededor del 66% Correcto. del PIB está determinado por el consumo. Exacto. Luego otra cifra o otro comportamiento que me ha parecido interesante es el Banco de México moviendo la tasa de interés todavía a la baja, ¿no? Tratando, yo creo que de buscar darle un boost al consumo. Ese no es trabajo de Banco de México. Banco de México tiene un solo objetivo, determinado en el primer artículo de su ley, que es mantener el poder adquisitivo de la moneda. Correcto, es la inflación, la parte de la inflación. Nada más, ¿no? Sí, claro, evidentemente la única herramienta que tiene es la tasa de interés, ¿no? Correcto. Si al bajar la tasa de interés esto impulsa la inversión e impulsa el consumo, qué bueno. Pero el objetivo de Banco de México, no lo podemos olvidar nunca, correcto, es mantener la inflación. Sí, correcto. ¿no? Al final que nuestro dinero siga. Y sí, yo creo que México durante
un par de años ya, o quizás un poco más, ha estado pagando una tasa de interés real, es decir, quitándole la inflación, bastante alta en términos comparativos a nivel internacional, súper alta. Y eso, claro, que provocó una entrada de divisas. A ti te gustaba hablar del tipo de cambio, ¿no? Y el tipo de cambio, pues entendámoslo como un precio, ¿no? Como el precio del dólar, así de sencillo. Entonces, están entrando muchos dólares que quieren invertir en México por esta tasa de interés alta, que estaba pasando, quizás ahorita ya no está pasando tanto, en ese momento pues vemos una apreciación de la moneda mexicana. Pero sí, Banco de México está bajando la tasa de interés. Me parece que acertadamente, debo decir, al principio dudé de esto que te estoy diciendo, pero sí viendo con un poco más detalle las tendencias de tasa de interés, la tasa de interés real, cómo se está moviendo la inflación, cómo se está moviendo la inflación subyacente, creo que Banco de México está haciendo lo correcto, a pesar de tener algunas lecturas de inflación hacia arriba. Correcto. Con lo cual dices, híjole, ¿por qué está bajando la tasa de Banco de México si la inflación está subiendo? De hecho, ¿no? O sea, de hecho, no fue una decisión unánime. No fue una decisión bajar unánime, la tasa de ¿no? interés, En ¿no? 50 puntos, pero sí creo que tenemos que ver, o que Banco de México tiene que ver no solo, y así lo hace desde luego, no solo hacia la inflación pasada, sino a las expectativas de inflación. Y la inflación básicamente está, de acuerdo con lo que dice Banco de México, anclada. O sea, la gente no espera brotes inflacionarios importantes, y en ese sentido Banco de México puede bajar la tasa de interés, y eso es lo que está haciendo. Si de paso esto impulsa el consumo y esto impulsa la inversión en un momento de estancamiento económico, qué buena cosa. Pero esa no es la misión de Banco de México. 100% de acuerdo. Y yo cuando estaba en el mundo de las inversiones, como que traía mucho en cuenta este tipo de efectos, ¿no? Es decir, oye, si tú subes las tasas de interés, lo que haces es invitas a la gente a invertir, ¿no? Es decir, oye, este dinero puede de alguna manera... Pero invertir en papel. Correcto, sí. Cuando baja dices, oye, pues el efecto que tiene, independientemente de los controles sobre la inflación, era que puedas incentivar de manera indirecta el consumo, ¿no? Y mi punto iba a eso, es decir, oye, tienes un freno a la inversión, luego tienes un comportamiento del consumo que se ve retador para el resto del año. Quiero voltear un poco la moneda a la parte de lo que se puede hacer con estos componentes que mencionabas, la reforma judicial, la poca certeza que tenemos en relación a cómo podría ser una política comercial internacional con Estados Unidos. ¿Dónde están las oportunidades del país? O sea, en las cosas que vamos a hacer un lado del gobierno, vamos a pensar un poquito en el sector privado, ¿dónde tú verías esas oportunidades venir? Mira, hace poco estuve en China, te he estado contando que estuve en China, viaje que para mí fue muy impresionante porque yo nunca, es de esos lugares a los que yo nunca pensé ir, no lo tenía en mi radar, no estaba en mi lista de deseos, no, para nada. Y tuve la oportunidad de ir de chamba a un foro muy interesante. Y en este foro, claro, uno llega a cualquier foro pues con la visión de las cosas que uno tiene en su país, ¿no? Claro. Entonces, claro, yo vengo oyendo cómo estamos abrumados en temas comerciales, y cuando escucho o cuando escuché a los demás ver cómo están ellos abrumados en temas comerciales, no tiene nada que ver, o sea, sí hay niveles, ¿no? Cuando estábamos, o sea, hablaba con India, con el propio China, con Vietnam, bueno, ellos sí tienen un tema comercial, ¿no? Y ahí me parece que hay una enorme oportunidad. ¿A qué me refiero? El comercio, al final del día, es un juego relativo. De ventajas relativas. Ya. Entonces, si a uno le ponen si a todos nos pone, imagínate, ¿no? Nos pone Trump un arancel parejo a todos, pues es como si estuviéramos formados en una fila y todos damos un paso para atrás. No perdemos ese orden en la fila, ¿no? Totalmente de acuerdo. O sea, estamos todos o más adelante o más atrás, pero... Fue el mismo golpe a todos. Fue el mismo golpe a todos. Pero no fue así. El golpe fue muy distinto. Por una fórmula que se inventaron y que no nos vamos a meter, pues le puso diferentes aranceles a diferentes economías. Los pausaron, hay unos que están vigentes, otros que no, ya es un relajo seguirle la pista. Pero al final del día, en toda la imposición de aranceles, México salió en este juego relativo mejor ubicado que la gran mayoría de los países, Coincido contigo. Y al ser un juego relativo, no estoy diciendo que en términos absolutos estemos mejor, por supuesto que no, por supuesto que hay aranceles, le está dando en la torre a muchísimos acuerdos, le está dando en la torre al TEMEC, o sea, claro que hay violaciones al TEMEC, hay muchísimos temas, en términos absolutos no estamos mejor. Coincido. En términos relativos,
sí tenemos una ventaja frente a otros países. Yo creo que ahí hay una enorme oportunidad. Es una enorme oportunidad que no solo el sector privado, también el sector público debería de aprovechar. ¿Y a qué me refiero con el sector público? Creo que el sector público y el sector privado tienen, y yo sé que es bien retador y es bien complicado y lo ha sido siempre, deberían de comunicarse mejor y deberían de trabajar 100%. en equipo, ¿no? No en silos, sino en equipo, porque sí hay una oportunidad para México en este momento de volatilidad y de incertidumbre, función o resultado de las políticas comerciales de Trump. A mí me encanta lo que dices porque, primero, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que el bloque comercial, y me dirás tu opinión, pero el bloque comercial de México, Estados Unidos y Canadá no se puede romper como la gente creería que se podría romper, sobre todo si Estados Unidos tiene un frente abierto. Con todo el mundo. Con potencia, exacto. Con todo el mundo. Ahora escoge el país que quieras. Incluyendo con todo el mundo. China, nada más, con todo el mundo. Entonces, creo que hay un factor muy importante que luego nos falta ver y es saber leer entre líneas, ¿no? Es decir, oye, ¿cuáles son justo las ventajas que tú mencionas en relación con lo que tenemos en el resto del mundo? Y la realidad es que nos guste o no nos guste, estamos pegados a la economía o a una de las economías más importantes del mundo, ¿no? Ahora, estamos pegados a la economía más grande del mundo, pero hay que entender que la geografía, que sí es una gran ventaja, no es una condición suficiente. Coincido contigo. No es una condición suficiente para que se mantenga esa ventaja compartida de México. Yo creo que México tiene mucho trabajo por hacer. Sí. Y esa oportunidad, las oportunidades al final del día son temporales. Esa oportunidad está ahorita. ¿Cuánto tiempo durará? Bueno, yo creo que ya empezó a correr. O sea, no es como que la oportunidad va a ser en el futuro. Ya, o sea, la oportunidad ya está corriendo, y para que México, y yo creo que México no la ha aprovechado, y para que México la pudiera aprovechar, hay cosas que se tienen que hacer, hay decisiones que se tienen que tomar, hay ideas que se están trabajando en el Plan México, que va verdaderamente lento en su implementación, ¿no? Creo que hay una descoordinación que es necesaria, es mucho más importante que se coordinen, pero al final del día la oportunidad ya empezó a correr. Y quién sabe cuántos meses más se mantenga abierta, ¿no? No, o sea, hay volatilidad. Tienes toda la razón, ¿eh? Y coincido contigo. La geografía no es todo y sí tiene que haber voluntad y acción, ¿no? Para efectos de lograr... Tiene que haber Estado de Derecho, tiene que haber infraestructura, tiene que haber energía, tiene que haber acceso a gas, tiene que haber electricidad. O sea, tiene que haber un montón de cosas. Sí, no es únicamente... Sí, no es mágico, ¿no? No es magia. Totalmente de acuerdo contigo. Hoy voy a hacer o incorporar un tema en la plática que creo que todo el mundo habla, pero no necesariamente se dan cuenta en muchas ocasiones de la relevancia que tiene, ¿no? Y es la inteligencia artificial, metiéndola en los componentes que estamos platicando. Es decir, oye, esa tecnología, ¿no? Como motor de crecimiento en los países. Ahorita antes de entrar a grabar, platicabas también de justo el viaje a China y de lo que viste allá. Creo que muchos siguen pensando que la inteligencia artificial es ChatGPT o Perplexity o Gemini o Grok, ¿no? Que va mucho más allá. O sea, a mí me gustaría ver cómo ves el futuro en términos de la creación de valor, en términos de competitividad, etcétera. No sé si nos puedas abrir un poquito la mente en lo que creo que lo que nosotros vemos como futuro ya es presente para otras economías. Sí. Y eso me parece interesante, porque nosotros hablamos de la inteligencia artificial y en efecto, y hablo aquí absolutamente desde mi propio sesgo, ¿no? Inteligencia artificial, ChatGPT, ¿no? Claro, sí. Y luego usamos, claro, señoras, ¿no? ChatGPT como si fuera Google, ¿no? Claro, buscador, sí, ¿no? Sí. Y es como, no, espérate. Oye, me duele la cabeza. Oye, ¿qué tomar si me duele la cabeza? Sí, ¿Cuál es el mejor lugar? O sea, creo que eso no es el sinónimo de inteligencia artificial. Y en este viaje a China, estuve en diferentes foros escuchando cómo estaban usando la inteligencia artificial para desarrollar un montón de proyectos. Típicamente pensábamos en China como una economía que copiaba y que una vez que copiaba, tomaban esa producción. O sea, se desarrollaba una idea en otro país y China tomaba esa idea y la copiaba de forma extraordinaria, y entonces básicamente abarcaba todo el mercado de esa tecnología
que habían copiado, Claro. que no habían desarrollado, Correcto. que habían copiado, Sí, ¿no? sí. Y entonces copian la tecnología de los coches eléctricos, porque no la desarrollaron allá, ¿no? Copian la tecnología de los coches eléctricos y en 3 patadas, todos los coches son eléctricos en China hoy. Hace 4 Qué años no locura. había coches eléctricos. Sí, no es una Hoy locura. todos los coches son eléctricos. Absolutamente. Hay coches para 2 personas nada más. Coches diseñados donde va una persona adelante, una atrás. Son coches muy chiquitos. Mira. Que están diseñados, esto me pareció interesantísimo, para personas de la tercera edad, o para abuelos y abuelas que pasan a recoger a sus hijos al colegio. A los Ok. nietos, más bien. Pasan Sí, a recoger sí, a los sí. nietos porque los hijos están trabajando, ¿no? Y entonces ese es el mercado. Pero regresando a la inteligencia artificial, están usando la inteligencia artificial para corregir fallas en sus procesos productivos, porque también tenemos esta idea de que la calidad de los productos chinos no es la misma, ¿no? Producen en masa, no desarrollan, producen en masa, y en esa masificación de la producción pierden control de la calidad. Claro. Bueno, los chinos están muy conscientes de esto y están usando la inteligencia artificial para corregir sus fallas en los procesos productivos a una velocidad que pues simplemente para nosotros es impensable, Claro. ¿no? Están usando inteligencia artificial para pruebas clínicas, para desarrollos clínicos, pensando, por ejemplo, en cómo pueden alterar, si esto es posible, diferentes ondas neuronales para Imagínate. que las personas trabajen distinto. O sea, sí le están metiendo un ritmo al uso de inteligencia artificial que creo que nosotros todavía no estamos en esa conversación siquiera. Nosotros hablamos de inteligencia artificial como un genérico, ¿no? Así como cuando hablábamos de nearshoring, que Sí, era el tema, sí. ¿no? Ahora es Sí, inteligencia sí. artificial. Y nadie entiende bien cómo, nadie entiende bien qué es, pero la inteligencia artificial. No, en China es la inteligencia artificial, ¿en qué? O sea, ¿de qué estás hablando? Y hay, por supuesto, desarrollos en todos lados, pero lo que me pareció importantísimo e interesantísimo es ver cómo están usando procesos de inteligencia artificial para corregir sus propios procesos productivos. Sí, qué increíble. ¿No? Y han cambiado lo que tú dices, ¿eh? O sea, yo me he sorprendido que los productos chinos que alguna vez veíamos como fayuca, ya sabes, como lo barato y lo chafa, pues de repente cambió, ¿eh? O sea, ya hay productos chinos con una calidad muy, Ahora, muy van a buena. tener y la tienen temas energéticos, porque Claro. para poder usar inteligencia artificial al ritmo al que la están usando, necesitan una generación de energía brutal, ¿no? Eso, por supuesto, que es un reto de China y Sí. sabrán ellos cómo lo van a resolver. Pero, por ejemplo, nosotros, ¿dónde estamos en esa conversación? Es que es justo lo que tú comentas. O sea, ¿Dónde estamos? No lo estamos O sea, no estamos tenemos abordando. energía eléctrica para conectar los parques industriales. Sí. Para conectar los parques industriales en procesos de manufactura normal. No estamos hablando de alto valor o no estamos hablando de centros de datos. Estamos hablando de procesos de manufactura normalitos, los que llevan sucediendo en México desde hace mucho tiempo. Y no tenemos la suficiente electricidad para conectar ese proceso productivo. Pues entonces, ¿cómo le vamos a hacer con inteligencia artificial si no tienes electricidad, si no tienes energía para poder mantener esos procesos? Estamos a tiempo, o sea, vamos a pensar, queremos ponernos up to speed, perdón por la o sea, porque pues tienes... no sé qué quiere decir si estamos a tiempo. Yo creo que cada día que pasa es estar menos a tiempo, ¿no? Sí, pero también sí. tomar la decisión de, bueno, ya no le entro a ese juego, pues va a ser quedarnos fuera de un juego global. Yo Claro. creo que, y mira, que me da terror la inteligencia artificial, debo decirlo, no estoy a favor de muchos usos de la inteligencia Sí, de artificial, ese es otro tema. Pero pues creo que la decisión es entrarle o no entrarle. Y si no le entramos, te quedas fuera. No, y volviendo al inicio de la plática, ¿no? Abriste con el tema del PIB, ¿no? Como el principal indicador en términos de crecimiento. Pues, si no tienes este componente anclado, de alguna manera conectado a tu economía, pues estás en una desventaja brutal, ¿no? Porque eventualmente, volviendo a tu punto, el tema geográfico se acaba, ¿no? Y todos los procesos mejoran, se hace mucho más eficiente las cadenas de suministro, etcétera, al grado que dicen, oye, pues chance y la cercanía ya no es lo suficientemente... O sea, sí, es una ventaja, claro que es una ventaja, pero no es la ventaja. Correcto. Oye, estamos llegando al final de esta plática, Valeria.
creo que mucha gente que nos está escuchando luego, y luego a mí me pasa lo mismo, es decir, ¿a qué fuentes acudo? O sea, quiero meterme de lleno, quiero generar un pensamiento más crítico, o más fundado en términos de lo que está sucediendo, etcétera. ¿Qué fuentes recomiendas? ¿Tienes tu podcast? Esperas y más para que lo escuchen, ¿no? Bueno, no tengo el descaro de No, yo sí tengo el descaro, no te preocupes. Yo sí lo tengo ahí para decir, porque aparte soy fan. Y pero ¿qué recomiendas? O sea, ¿cómo podemos informarnos de mejor manera, etcétera? Sobre todo en un momento en donde es bien complicado encontrar fuentes de información. Pero no debería de ser complicado. O sea, eso es a mí un poco lo que me estresa, ¿no? O sea, ver, de cuéntame. repente decimos, hay mucha información. Bueno, pero no queríamos eso. No queríamos que hubiera información. No se trataba de eso. No queríamos Sí, que claro. hubiera información disponible. Bueno, Sí. yo creo que Hoy la tienes. Hoy la tienes. Hoy no hay pretextos. Claro. Lo que creo es que tenemos que ser lo suficientemente capaces para distinguir qué quiero leer o qué no quiero leer. A mí me parece, por ejemplo, fundamental. Yo me acuerdo hace poco en un podcast de Blanca Juana, que un podcast de buena banda, me preguntaba, ¿a quién lees en la mañana? Y yo, ¿a quién? O sea, y de verdad no entendía bien la pregunta. ¿Y cómo que a quién leo, no? Sí. No, la verdad es que lo primero que hago en la mañana es veo que sacó el INEGI. ¿No? O sea, Claro. veo el dato que publica el Claro. INEGI, más allá de leer la opinión de alguien Tienes toda la sobre razón. el dato que sacó el INEGI. Sí, ¿para ¿no? qué te vicias de origen? O sea, ¿no? ya después lo ves, ya después ves qué dicen las personas que respetas sobre ese dato. Claro. Pero a mí me parece importantísimo tener la fuente primaria. Si no tienes la fuente primaria, pues Sí, ¿sobre qué anclas tu opinión? ya tomas tu opinión sobre la opinión de la opinión de la opinión de Sí, alguien, se vuelve ¿no? sí. Entonces, por ejemplo, salieron los datos de finanzas públicas recientemente y había muchísimos comentarios sobre las finanzas públicas. Y me parece importante ver el reporte de finanzas públicas. ¿no? Ya. Ves el reporte y una vez que ya tienes tú los datos, puedes entender la opinión. Si después, o sea, si lo haces al revés, si primero tienes la opinión y luego vas a los datos, ya ves los datos con un sesgo. Me Y encanta. ese me parece que es un error. Entonces, la información está ahí. Hoy tenemos información que hace unos años no existía. Entonces, hay fuentes primarias. Busquen INEGI, busquen Banco de México. Correcto. Y luego busquen medios que cada uno considere respetables. Cada uno. Creo ¿no? que le pegaste a un tema increíble, que es forma tu propio criterio. Forma tu propio criterio. O sea, porque si no lo que acaba sucediendo es lo que tú dices, corres con el sesgo de alguien más, ¿no? Y dices, híjole, pues yo por lo menos no me siento tranquilo de decir, voy a ir por la y opinión hagan de... un esfuerzo, que eso a mí me cuesta, debo decir que es esfuerzo, o sea, por eso digo esfuerzo, de leer o de escuchar una opinión distinta. 100%. No salirte de tu cámara de resonancia, porque todos tenemos pues nuestros bonitos grupos de WhatsApp, nuestros Claro. bonitos desayunos, donde Exacto. comentamos y todos pensamos lo mismo, ¿no? Y entonces todos nos azotamos sobre No, un qué dato, flojera, todos no. nos echamos porras sobre lo mismo. Sí me parece importante de repente oír a alguien que sea más disruptivo, porque el chiste me parece que es que te hagan pensar, ¿no? No, al final vivimos una sociedad plural y parte del crecimiento que tenemos que Pero tener la pluralidad nos gusta y nos asusta. Entonces Pero no nos debe de acabamos asustar. acabamos debería de rodeándonos de nuestras cámaras de resonancia. Estoy 100% de acuerdo. Entonces, yo lo que me llevo de esto y que creo que es una gran recomendación es, vayan a las fuentes primarias, Sí. entiéndanlas, procesenlas, reflexionenlas y después ya súbanse. Por ejemplo, en la página del INEGI, porque si recomiendo a la gente métase a la página del INEGI les va a dar un colapso. Suscríbanse a las notificaciones que manda el INEGI por correo, por WhatsApp, como cada quien las quiera, de los datos que saca ese día. Entonces, tal día sale el PIB, tal día sale la inflación. Y ya te llega, no Sí, te te dan las tienes que alertas, meter no tienes que a la hacer nada. página de nada. No, O yo ya por lo te llega. menos en X, ¿no? Pues tengo al INEGI y amanezco y Y ya pues, tienes la ya información, tengo la información directa. Y entonces cuando ves que la inflación fue tal, tú puedes ir formándote un propio criterio de la inflación, qué pasó con ella. Y ya 100%. después, pues ves a alguien o oyes Peras y Manzanas y ya te damos nuestra opinión. Exacto. Oye, Valeria, mil gracias por estar con No, nosotros encantada. el día de hoy. Estuvimos... Mucha suerte. Felicidades. Que les vaya súper bien. No, lo que te quiero decir es muchas gracias porque otra vez creo que abrimos con una invitada de honor realmente y Hombre, ojalá y muchas sea la gracias. primera de muchas veces que te Ojalá, veamos por acá. Ojalá. Me dará muchísimo gusto y muchísima suerte. Les deseo todo el éxito. Muchas gracias, Valeria. Y muchas gracias a todos por vernos y escucharnos hoy en Ecos de Impacto.